Capítulo 565. Todos con sus propias intenciones. El impactante cambio del edificio de los 88 Yan verdaderos fue una experiencia traumática para todos en el Palacio Sagrado. Innumerables personas estaban preocupadas, asustadas e indefensas. Afortunadamente, la situación se estabilizó poco después de que se derrumbara el primer piso del edificio de los 88 Yan verdaderos. La aurora ya no se redujo y en cambio comenzó a aumentar de nuevo. Tal vez porque fue provocada, la velocidad de este aumento de la aurora fue algo más rápida que antes. Varios días después, la aurora espesa como el agua se condensó de nuevo en el primer piso del edificio de los 88 Yan verdaderos. Después de que se formó completamente, Eilulan y los demás entraron ansiosamente en él. Su entrada al edificio de los 88 Yan verdaderos se llevó a cabo sin problemas. Esto alivió enormemente a Eilulan y se calmó gradualmente. El edificio de los 88 Yan verdaderos era extremadamente significativo para él, necesitaba convertirse en un Geu inmortal para vengar a su madre. Como poseedor de uno de los 10 físicos extremos, el físico gran fuerza marcial verdadera, su única esperanza de convertirse en un inmortal era obtener un Geu inmortal de la vía de la fuerza del edificio de los 88 Yan verdaderos. Esto se representó en: para que los humanos vivieran, estaba bien si no tenían fuerza o incluso sabiduría, pero no podían perder la esperanza. Eilulan recuperó la esperanza de salvar su vida, su estado de ánimo mejoró gradualmente a medida que comenzaba a planificar su próxima ruptura de las 100 rondas. El primer piso del edificio de los 88 Yan verdaderos se había formado de nuevo, por lo que los puntos de control se habían reiniciado, haciendo que los esfuerzos previos de Eilulan se convirtieran en humo. Necesitaba superar todo de nuevo. Para API y los otros ancianos, esto era algo muy bueno. Esto es alegría después de una tristeza extrema. Pasar por las rondas de nuevo nos permitirá obtener aún más recompensas. Tal vez fue una pequeña broma del viejo ancestro en Moro Danrobo. Cada piso en el edificio de los 88 Yan verdaderos tiene 100 rondas con una dificultad que aumenta considerablemente en las últimas rondas. Mirando la historia, hubo muy pocos ganadores de la corte imperial que fueron capaces de atravesar todas las rondas. No deberíamos ser optimistas en poder superar la ronda final. Mientras podamos poner todo nuestro esfuerzo en pasar las primeras rondas, la fuerza de nuestra tribu aumentará enormemente. Los ancianos se llenaron de alegría, pero esto fue una mala noticia para Eilulan. Solo había 2 maneras para que él obtuviera un Geu inmortal de la vía de la fuerza del edificio de los 88 Yan verdaderos. La primera era obtener una evaluación de alto grado y entrar en la sala del tesoro, luego usar su identidad de línea de sangre para intercambiar por el Geu inmortal que había dentro. La segunda era pasar la ronda final de cada piso, lo que le daría la oportunidad de obtener un Geu inmortal. Para Eilulan, el primer método requería que él trajera un tesoro de valor equivalente para intercambiar, y por lo tanto no era práctico. La única probabilidad de éxito estaba en el segundo método. Pasar las últimas rondas sería extremadamente difícil. Las rondas se restablecían ahora, tendrían que superar estas rondas de nuevo, lo que sin duda haría perder su precioso tiempo. El tiempo no espera a nadie. Una vez que su tiempo se acabara, serían enviados fuera de la tierra bendita de la corte imperial. Si no podía obtener un Geu inmortal de la vía de la fuerza antes de que esto sucediera, Eilulan no solo sería incapaz de vengarse, sino que también tendría que dar la bienvenida a su muerte. Por esta razón, Eilulan mantuvo obstinadamente su postura a pesar de los deseos de los demás y comenzó a reclutar maestros Geu de otras tribus, abriendo completamente el edificio de los 88 Yan verdaderos. Todos podían entrar o salir casualmente del edificio de los 88 Yan verdaderos de forma gratuita. Aparte de los ancianos de la tribu Ei, todos en el palacio sagrado estaban celebrando con alegría.
Heilou Lan tiene un gran porte, haciendo algo que ningún otro lord de la corte imperial ha hecho antes. Yo, Ye Luisang, estoy profundamente admirado. Ye Luisang fue el primero en entrar en el edificio de los 88 Yan verdaderos, con el rostro cubierto por un brillo de alegría. Era el actual líder de la tribu Ye Lui y había sido un candidato popular para ganar el concurso anterior de la corte imperial. Los Geu inmortales de la tribu lo apoyaron enormemente, sin escatimar en prestarle un Geu inmortal de la Vía del Fuego. Pero al final perdió y para preservar el Geu inmortal de la Vía del Fuego, no tuvo más remedio que ponerse del lado de Heilou Lan. Finalmente ganaron y lograron entrar en la tierra bendita de la corte imperial, pero como una de las superfuerzas, él sentía que era una desgracia ser un subordinado de la tribu Wei. Estaba seguro de que sería tratado con frialdad, abandonado e incluso castigado cuando volviera a la tribu. Si puedo tener buenas ganancias en el edificio de los 88 Yan verdaderos, entonces puedo compensar los errores anteriores y volver a la tribu con grandeza. Las emociones de Ye Luisang se agitaron. Chan Sanjin, no te enorgullezcas. Mientras no te conviertas en un inmortal, tendré una oportunidad. El edificio de los 88 Yan verdaderos es mi piedra angular para ascender. Chan Biao tenía una mirada fría en sus ojos. También estaba entre el primer grupo de expertos en entrar en la torre. No se estaba moviendo solo y tenía un compañero a su lado. Era el general de la espada única, Pan Ping. Anteriormente, en la cima de la montaña Xingqiu, la oportunidad de Pan Ping había sido arrebatada abiertamente por Fan Yuan, lo que creó mucha indignación en su corazón. Chan Biao se enteró de esta situación y se acercó intencionadamente a Pan Ping. Los dos congeniaron, convirtiéndose en socios. Adelante, adelante, sed la vanguardia para abrir mi camino, usad vuestras vidas para ampliar mi camino. Heilou Lan se burló interiormente, usando su ficha de propietario mientras contemplaba con calma el gran flujo de personas que entraban en la torre. Después de que el flujo de personas se hubiera vuelto gradualmente escaso, Tai Bai Yun Zeng, con su apariencia simple y envejecida, su físico alto y robusto, vestido con una bata blanca, apareció en el último piso del palacio sagrado. Viejo señor Tai Bai. Heilou Lan lo saludó. El líder de la tribu Lord tiene una energía asombrosa, este anciano está abrumado. Tai Bai Yun Zeng exclamó con admiración. Tenía un comportamiento elegante y una actitud tranquila. Como todos podían entrar y salir ahora sin restricciones, no estaban limitados por la cuota. Tampoco se apresuró a entrar a la torre de inmediato, ya que las rondas que podrían dar Geu de la vida como recompensa serían definitivamente las rondas posteriores. Los dos intercambiaron unas palabras antes de que Tai Bai Yun Zeng entrara a la torre. Hay fuerza en los números. Heilou Lan se sentía abrumado en su mente. De la información enviada por el token del propietario, en poco tiempo, debido a la enorme cantidad de maestros Geu, habían superado sucesivamente las primeras 30 rondas. Sin embargo, en la 40ª ronda y posteriores, los números no funcionarían, necesitaban expertos específicos en maestros Geu para cruzar esas rondas. Pan Ping, Chan Biao, Ye Luisang y Tai Bai Yun Zeng hicieron sus movimientos uno tras otro y fueron capaces de llegar a la 53ª ronda. Pero aquí, su impulso se detuvo, se encontraron con un problema, necesitaban un maestro del camino de la esclavitud para pasar esta ronda. Parece que necesitamos al Rey Lobo para pasar esta ronda. Tai Bai Yun Zeng murmuró mientras se acariciaba la barba blanca como la nieve. En este concurso de la corte imperial, la actuación de Fan Yuan dejó una impresión extremadamente profunda en todos. El glorioso título del maestro Geu de la senda de la esclavitud número 1 de esta generación en las llanuras del norte ya se le había otorgado. Por lo tanto, al encontrarse con este problema, el primer pensamiento de todos fue Fan Yuan. Extraño, ¿por qué no veo a Chan Sanjin? Ye Luisang miró a su alrededor, pero no pudo encontrar a Chan Sanjin. El rey lobo ha estado llevando a sus lobos a cazar estos días. Pronto, alguien respondió.
Chan Sanjin es realmente una persona extraordinaria, podemos entrar y salir casualmente del edificio de los 88 yan verdaderos, pero su corazón en realidad no se conmueve. Se escucharon suspiros y admiración entre el grupo. Pan Ping resopló, hablando en tono sombrío. Todos, por favor no olviden que nuestro Lord Rey Lobo ya ha entrado en la torre antes. Según una fuente confiable, pasó con una evaluación de alto grado. Después de salir de la torre, inmediatamente entró en el cultivo a puerta cerrada e incluso rechazó muchas invitaciones del líder de la tribu Eilulan. La multitud aquí conocía el conflicto entre él y Fan Yuan, y como nadie quería ofender a este general de la espada solitaria en ascenso, los elogios y la admiración hacia Fan Yuan se detuvieron de inmediato. Todos se sumieron en un silencio momentáneo. Muchos expertos en maestros Geu también tuvieron un ligero cambio en sus expresiones, ya que mostraron una mirada algo inesperada en sus rostros. Pan Ping tenía un motivo siniestro al mencionar que Fan Yuan había obtenido un gran beneficio antes, dejándolo a la amplia imaginación de todos en cuanto a qué recompensa era, y con esto, logró incitar celos en sus corazones. Si hubiera sido antes, cuando estas personas no tenían ninguna experiencia de los enormes beneficios que proporciona el edificio de los 88 yan verdaderos, habría sido un poco mejor. Pero ahora que lo habían experimentado al pasar las rondas, el fuego de la envidia se encendió en lo más profundo de sus corazones. En ese momento, la voz de un joven maestro Geu rompió el silencio. Dado que el edificio de los 88 yang verdaderos está abierto para todos, todos pueden obtener beneficios. Lord Padre pudo obtener los beneficios gracias a su propia habilidad. Las miradas de la multitud se dirigieron rápidamente hacia la fuente y descubrieron que no era otro que el propio hijo de Chan Sanjin, Chan Hiyu. Inmediatamente, la expresión de Pan Ping se agudizó mientras miraba ferozmente a Chan Hiyu. Aunque Chan Hiyu era algo más débil que Pan Ping, su corazón estaba lleno de reverencia hacia su padre, por lo que no retrocedió y en cambio le devolvió la mirada a Pan Ping con su propia mirada furiosa. La intención asesina surgió en la mente de Pan Ping, pero no se atrevió a hacer un movimiento. Fue puesto inesperadamente en el lugar por Chan Hiyu, un junior. La persona con los sentimientos más complicados en este momento era Chan Biao. Era el propio padre de sangre de Chan Hiyu, pero en este momento tenía que mirar a su propio hijo defendiendo a su mayor enemigo. El agravio y el odio surgían sin parar en su corazón. Tose tose. Tai Bai Yun Seng se puso de pie para aliviar la tensión. Todos, concentrémonos en esta ronda. En este punto, solo podemos solicitar la ayuda de Lord Rey Lobo. Entre nosotros, el viejo señor Tai Bai tiene la mayor reputación, siempre y cuando envíe una carta personalmente, Lord Rey Lobo definitivamente aceptará la solicitud. Los maestros Geu hablaron uno tras otro, pero Chan Biao y Pan Ping se miraron, sus corazones llenos de preocupación. Si Lord Rey Lobo venía, seguramente pasaría esta ronda. Pero con esto, sin hablar de las recompensas que obtendría al pasar la ronda, su prestigio aumentaría aún más. Esta era una situación que estos dos no estaban dispuestos a ver. Pan Ping quería hablar, pero vaciló. Tenía la intención de evitar esto, pero no era fácil tener la oportunidad de interrumpir a Tai Bai Yun Seng y hacer que retrocediera. Si Chan Hiyu volvía a interrumpir aquí, su rostro podría perderse por completo. Chan Biao observaba en secreto la expresión de Pan Ping y vio que Pan Ping abría la boca varias veces pero no lograba hablar al final. Interiormente maldijo a Pan Ping por ser un cobarde, luego miró a su alrededor e hizo una señal a un agente infiltrado entre la multitud. Este agente infiltrado comprendió inmediatamente la señal y gritó. En mi opinión, Lord Rey Lobo está ocupado con asuntos importantes, probablemente no sea fácil invitarlo. ¿Por qué no solicitamos a Lord Tang Miao Min en su lugar? Su logro en el camino de la esclavitud ya está muy cerca del reino maestro. Los pensamientos de Tai Bai Yun Seng no pudieron evitar ser sacudidos.
No tuvo mucha interacción con Fan Yuan, pero conocía profundamente la arrogancia de este último. En lugar de correr el riesgo de enfrentar la vergüenza de ser rechazado, podría ser realmente mejor dejar que Tang Miaomin intentara primero. Aleteo, aleteo, aleteo. Grupos tras grupos de murciélagos de nieve felices volaban desde todos los rincones como ríos convergiendo en el mar, mientras volaban hacia la cueva de Yu. La peculiar fragancia se había extendido por 100 li. Era esta rica fragancia la que había atraído a los grupos de murciélagos de nieve felices. En esta etapa, el refinamiento Heu ya se acercaba a su fin. Esto es usar las vidas de las bestias como sacrificios, es un método maravilloso que es similar al funcionamiento del edificio 88 Yan verdaderos. Es solo que en el caso del edificio 88 Yan verdaderos, las torres pequeñas sacrifican al Heu salvaje para combinar su fuerza. Al ponerlo en práctica personalmente, Fan Yuan obtuvo una comprensión aún más profunda de este refinamiento Heu. La peculiar fragancia se disipó gradualmente, y sin su tentación, el pequeño número de murciélagos de nieve felices que quedaban se alejaron en desorden. Está a punto de terminar. La respiración de Fan Yuan se volvió irregular y su mirada fija en la cueva, incapaz de ocultar su expresión emocionada. Capítulo 566. Pabellón de agua, resolviendo el misterio. En este punto, Fan Yuan estaba abrumado por el asombro. Este misterioso Heu inmortal que creó la herencia de Diyu fue definitivamente un gran maestro en términos de logro de refinamiento. Todo el proceso estaba usando el poder celestial del edificio 88 Yan verdaderos, era innovador y atrevido. Aunque Fan Yuan era el ejecutor, su papel era realmente el de un asistente. Refinar Heu era difícil, refinar un Heu inmortal era aún más difícil, era más difícil que ascender al cielo. Para un ejemplo comparable, un Heu inmortal misterioso ha empujado una roca hasta la cima de un acantilado. Fan Yuan solo le está dando un empujón final, enviando fácilmente esta roca volando hacia el suelo y estrellándose, eso sería un éxito. Silbido, silbido, silbido. La cueva ya se había formado en una espiral de agua negra. La espiral continuó girando, dejando escapar un ruido extraño. Poco después, apareció la punta de la torre, seguida de su cuerpo y base. Desde el interior de la espiral, una pequeña torre nueva apareció con aparentemente incontables gusanos Heu dentro. Increíble. Con la aparición de esta torre, el vacío final ha desaparecido. Incluso si alguien viene aquí debido a la conmoción, no encontrará nada. Fan Yuan elogió mientras suspiraba. Pero, aunque la torre se formó, ¿por qué el Heu inmortal aún no ha aparecido? La mirada de Fan Yuan se enfocó, encontró que en la pequeña torre había una luz fuerte que parpadeaba. Había una débil sensación de conexión con ella en su corazón. Entendió al instante que esta era la etapa inicial del Heu inmortal. Estaba a punto de usar esta conexión para atraer al Heu inmortal. Cuando de repente, esta luz fuerte escapó como una sombra intangible hacia la dirección sureste. ¿Qué pasó? Fan Yuan estaba conmocionado en su corazón. A estas alturas, los 4 pasos de luz en el suelo, brillar hasta 100.000 pies de altura, nadar en el cielo durante 100 li, alabar la nieve fragante de ciruelos se habían completado. Fan Yuan no sabía qué estaba pasando con este cambio repentino. Halulan abrió el edificio de los 88 Yan verdaderos después de que se formara una vez más, fue realmente un gran movimiento. Según la lógica, debería dirigirme al edificio para desafiarlo, eso es lo que haría una persona normal. El Heu inmortal en etapa inicial había volado a un lugar lejano, mientras Fan Yuan miraba el palacio sagrado con vacilación. Aunque estaba afuera, ya había hecho los preparativos. Ya sea la tribu Chan o la tribu He, le estaban enviando información en tiempo real. Cuanto más tiempo estuviera Fan Yuan lejos del palacio sagrado, más sospechas atraería.
Si estuvieran atascados en una etapa y necesitaran el poder del Rey Lobo, algunas personas podrían venir a buscarlo y se necesita tiempo para transmitir la información. Fan Yuan no tenía idea de que su enemigo Chan Biao lo ayudó indirectamente. En este momento, Tang Miaomin tomó grandes riesgos y logró pasar la ronda con éxito, provocando una gran ola de vítores dentro del edificio. El Geo Inmortal seguía siendo el asunto más importante. Fan Yuan solo dudó un momento antes de tomar una decisión, extendiendo sus alas y persiguiendo la luz fuerte. Esta luz fuerte era como un capullo, viajaba por el suelo a una velocidad absurda. Debido a los árboles y arbustos que lo protegían de la vista, nadie se dio cuenta. Fan Yuan lo persiguió en el aire, tratando de ocultar sus huellas mientras abandonaba a los lobos atrás, viajando sigilosamente. A medida que pasaba el tiempo, esta luz fuerte se atenuaba, pero su velocidad aumentaba. Aunque estaba en la etapa pico del rango 5, su velocidad no estaba en la cima del reino mortal. Era muy difícil perseguir al Geu, pero no lo perdió de vista. Al final, fue porque este Geo Inmortal en etapa inicial no fue creado únicamente por Fan Yuan. A diferencia de cuando refinó el Geo de viaje divino, Fan Yuan solo fue un asistente esta vez. Todo se debió al reflujo del poder celestial del edificio de los 88 Yan verdaderos. Era un mortal, ya era un gran logro con mucho esfuerzo poder obtener una conexión con el Geo Inmortal. La luz fuerte entró en un valle y voló hacia una cascada, desapareciendo. Pero usando la conexión, Fan Yuan pudo sentir que el Geo Inmortal en etapa inicial estaba quieto. Fan Yuan penetró la cascada pero chocó contra la roca de la montaña lisa y húmeda. Inmediatamente, las rocas se desmoronaron y el agua salpicó por todas partes. ¿Extraño? Fan Yuan estaba confundido. La conexión en su corazón le dijo que la luz fuerte estaba dentro de esta agua, pero desvió el flujo de agua e incluso destruyó esta cascada, y aún así no pudo encontrar rastro de este Geo Inmortal. ¿Mi esfuerzo fue en vano? No, hay un gran truco aquí. Voló hacia arriba y observó el terreno. Esta pequeña cascada ya se había convertido en una piscina, era extremadamente común. El valle no tenía nombre, no era un lugar único. Fan Yuan puso sus miras en esta piscina. La conexión en su corazón le dijo que el Geo Inmortal en etapa inicial estaba adentro, pero incluso si atravesaba la cascada o controlaba el flujo de agua, no podía encontrarlo. En este momento, se pondrían a prueba los gusanos Geo de investigación del maestro Geo. Fan Yuan estaba obviamente inconforme, por lo que probó muchos métodos de investigación. Aunque no sobresalía en la investigación, controlaba la tierra bendita del inmortal Wu y tenía acceso al tesoro del cielo amarillo, por lo que no le faltaban Geo mortales de rango 5. Solo cuando probó el método número 57, después de un gasto considerable en piedras de esencia inmortal, tuvo un descubrimiento. Solo para ver que en la piscina había la silueta de un pabellón, parecía el reflejo de la luna en el agua. Entró al agua, pero no entró al pabellón. Después de intentarlo varias veces sin éxito, Fan Yuan jadeó, finalmente reconoció este pabellón después de que un destello de inspiración lo golpeara. ¿Es esta la casa Geo Inmortal perdida hace mucho tiempo, pabellón de agua? Los Geo Inmortales eran únicos, al igual que las casas Geo Inmortales. Este pabellón de agua era inferior al edificio de los 88 Yan verdaderos, solo era de rango 7. Pero tenía una gran reputación, era el método característico de la Geo Inmortal Xuanyi. Xuanyi era una Geo Inmortal de rango 8, la leyenda que creó el camino del agua. También fue la creadora de una de las 10 principales sectas en el continente central, la Casa de Afinidad Espiritual. En contraste con la grandeza del edificio de los 88 Yan verdaderos, el pabellón de agua podía esconderse en el agua, volviéndose como una ilusión, era muy místico. Podía moverse con las corrientes o esconderse dentro de la niebla y la neblina, volando en el cielo.
Incluso podía esconderse en un rincón de un iceberg, volviéndose indetectable. Sin la ficha para entrar al pabellón, el pabellón de agua incluso podía repeler a los Geu inmortales de rango 8. Pero ahora mismo, este pabellón no tenía dueño, sus puertas estaban abiertas. Fan Yuan se mantuvo en la oscuridad antes, pero ahora que descubrió la verdad, tenía el método para entrar. Para entrar al pabellón de agua, tengo que convertirme en agua. Hay un movimiento asesino llamado transformación del espíritu del agua. Junto con unos pocos Geu, puedo convertirme en un espíritu del agua, mi fuerza de batalla aumentaría y tendría ventaja en el terreno. Fan Yuan buscó en sus recuerdos y encontró un método. Pero al final, el espíritu de la tierra del inmortal U le compró un Geu de carga de corriente de rango 5 en el tesoro del cielo amarillo. Este Geu podía permitir que un maestro Geu se convirtiera en una corriente de agua temporalmente y cargar a distancia. Pero ya estaba anticuado en el mundo Geu, eso era porque cuando el maestro Geu se transforma en una corriente, podría sufrir heridas graves o incluso morir al ser golpeado por un gusano Geu del camino del fuego. Pero Fan Yuan no estaba usando este Geu para luchar, era para entrar al pabellón de agua, era más conveniente que usar el movimiento asesino para transformarse en un espíritu de agua. Con un silbido, Fan Yuan se convirtió en una corriente y corrió hacia el pabellón de agua. El pabellón no era ni grande ni pequeño, tenía 3 niveles. Tenía un estilo rústico, ya que los materiales utilizados eran muy antiguos, con muebles y dibujos. Una vez que Fan Yuan entró, guardó el Geu de carga de corriente y fue al tercer piso, abriendo una puerta para encontrar el Geu inmortal de etapa temprana. Solo para ver que este Geu inmortal de etapa temprana era como un capullo del tamaño de un pulgar. Estaba dentro de un gran cuenco rojo en este momento. Este cuenco era más grande que un tanque de agua, los bordes eran irregulares, parecían dientes de tiburón. En el interior, había un líquido azul que resumaba frío. Así que eso es. Fan Yuan se dio cuenta de inmediato. Aunque los 4 pasos permitieron el refinamiento de la etapa temprana del Geu inmortal, el Geu aún no estaba completo. Necesitaba nutrirse y crecer aún más. El misterioso Geu inmortal colocó el pabellón de agua aquí para darle al Geu inmortal de etapa temprana un buen lugar para nutrirse. Había algunas palabras en el gran cuenco rojo. Fan Yuan las miró e incluso con su conocimiento, solo pudo descifrar una parte de ellas. Estos son caracteres de tinta. La leyenda dice que las salpicaduras de agua literaria en la montaña del libro en la pared de cristal Qiancan crearon los primeros caracteres escritos en este mundo. Estos personajes se habían perdido hace mucho tiempo. Incluso los hombres de tinta apenas los conocían después de ser expulsados de la montaña del libro. Los Geu inmortales en el tesoro del cielo amarillo deben tener algunos materiales de investigación sobre el lenguaje de los hombres de tinta. Después de todo, muchos Geu inmortales están interesados en la montaña del libro, han estado buscando la losa de piedra gris blanca para recrear la pared de cristal Qiancan. Fan Yuan tuvo un pensamiento e inmediatamente contactó al pequeño inmortal U. El valor de la tierra bendita del inmortal U se exhibió de nuevo, permitió a un mortal como Fan Yuan usar el precioso recurso de movilizar a los inmortales Geu. El precio fue elevado, pero después de intercambiar información sobre el lenguaje del hombre de tinta, Fan Yuan descifró las palabras de este cuenco en el acto. El resultado hizo que Fan Yuan se sorprendiera y emocionara. Así que esta herencia fue creada por Mo Yao. Esta Mo Yao era una persona brillante, la 36ª generación de hadas de la Casa de la Afinidad Espiritual. Tenía una identidad especial, era una hombre de tinta. Pero finalmente, rompió los límites de su raza y se convirtió en una inmortal Geu de rango 7. Hizo enormes contribuciones al camino recto y usó su amor para reformar a un gran personaje demoníaco hace 10.000 años, el demonio espada Boin. Boin era un cultivador solitario, tuvo un comienzo humilde pero su talento era magnífico, creó gusanos Geu del camino de la espada sin ayuda de nadie, y vagó por las 5 regiones sin ninguna obstrucción ni nadie que pudiera igualarlo.
Fue uno de los expertos más brillantes de la cima del rango 8 en la historia. Tenía una gran fuerza de batalla que sacudió los cielos, sus gusanos Heu del camino de la espada eran innovadores y especiales, tenían una gran fuerza. Era conocido como el pseudo venerable en Moro que dividió las 5 regiones con su espada, fue una suerte para la gente del mundo que el amor lo cambiara. Significaba que, esta persona tenía una gran fuerza de batalla, solo inferior a los venerables inmortales y demoníacos de cada época. Afortunadamente, por el amor, cambió de demoníaco a recto, fue realmente algo afortunado para toda la vida en este mundo. En aquel entonces, Boin era incluso un gran favorito para que la persona ascendiera al rango 9. Pero finalmente, falló al intentar llegar al rango 9 y se convirtió en cenizas. Como su esposa, Mo Yao se resistió con su vida, y finalmente murió con él. En la historia, Mo Yao fue una verdadera gran maestra del refinamiento. No es de extrañar, en aquel entonces, cuando el venerable inmortal Sol Gigante reclutó concubinas, las 10 sectas del continente central proporcionaron hermosas maestras Heu femeninas. Entre ellas, la Casa de la Afinidad Espiritual envió numerosas inmortales Heu femeninas a los palacios, como ofrenda al venerable inmortal. Entre las concubinas que se ganaron el favor del venerable inmortal Sol Gigante, algunas eran de la Casa de la Afinidad Espiritual. Como persona con información privilegiada, no es de extrañar que su comprensión del Palacio Sagrado y el edificio Yang verdadero 88 superara con creces a la gente común. Mo Yao era la 36ª generación de hadas de la Casa de la Afinidad Espiritual, fue naturalmente criada por la Casa de la Afinidad Espiritual. Fue fácil para ella investigar los secretos ocultos sobre el edificio Yang verdadero 88. El origen del pabellón de agua aquí podría explicarse como tal. En las palabras del hombre de tinta, la información de este Heu inmortal estaba escrita. Heu de invocación de calamidad. Capítulo 567, la comprensión de la vida desde hace mucho tiempo, capítulo doble. Las comisuras de los labios de Fan Yuan se curvaron en una sonrisa mientras leía el texto de tinta en los lados del cuenco. Este Heu de invocación de calamidad era un Heu inmortal de rango 7, un rango más alto que la cigarra primavera-otoño de Fan Yuan. Su capacidad era extremadamente extraña, en realidad involucraba el asunto de las calamidades terrenales y las tribulaciones celestiales. La sección media del texto de tinta explicaba su capacidad en detalle. Cuando un Heu inmortal pasa por una calamidad e invoca el desastre, el Heu de invocación de calamidad podría separar la calamidad terrenal y la tribulación celestial del objetivo original y atraerlas hacia sí mismo. La expresión de Fan Yuan no pudo evitar volverse extraña. ¿Quién se atrevería a usar un Heu así? ¿Qué fuerza aterradora y destructiva tenían las calamidades terrenales y las tribulaciones celestiales? ¿Qué tan aterrador era su poder celestial? En lugar de pasar los días al contenido de su corazón, usando el Heu de invocación de calamidad para atraer estas calamidades terrenales y tribulaciones celestiales, ¿no era esto buscar su propia perdición? La Heu inmortal Mo Yao era la 36ª generación de hadas de la gran casa de la afinidad espiritual. ¿Por qué refinaría un Heu inmortal como este? La última sección del texto de tinta proporcionó la razón. Resultó que ella realmente estaba cortejando la muerte. En aquel entonces, cuando ella y Boin estaban profundamente enamorados, eran una pareja famosa del camino recto y una historia romántica de su historia se extendió por las 5 regiones. El inmortal espada Boin tenía un talento excepcional sin oponentes que lo igualaran en todo el mundo. Era bien conocido como el pseudo venerable inmortal que dividió las 5 regiones con su espada. Fue una suerte para la gente del mundo que el amor lo cambiara. Incluso en todo el mundo, mirando toda su vida, lo único que tenía frente a él era el único objetivo supremo de abrirse paso al rango 9. Sin embargo, desafiar la barrera del rango 9 era extremadamente peligroso. Incluso el gran inmortal espada tenía la sensación de que estaba caminando sobre hielo delgado y solo tenía un 15% de posibilidades de éxito como máximo. La ambición de Boin era elevada, jurando alcanzar la cima que era el rango 9.
Moyao lo persuadió en vano, y como tal, solo pudo prepararse entre lágrimas para ayudarlo. Boin estableció sus herencias y organizó eventos futuros. Su primer intento de romper falló, quedó en un estado de graves heridas durante 70 años, postrado en cama todo el tiempo sin poder moverse, su vida diaria estaba cuidada por Moyao. Después de que sus heridas mejoraron, Boin una vez más deseó abrirse paso al rango 9. Moyao conocía el nivel de dificultad de esto, especialmente durante la prueba final de abrirse paso hasta el rango 9, cuando descenderían calamidades terrenales ilimitadas y tribulaciones celestiales. Boin podría tener una fuerza de batalla aterradora, pero carecía de la sostenibilidad para soportar la prueba. Para ayudar a su marido, traicionó secretamente a su secta y empezó a hacer planes hacia el edificio 88 verdadero Yang. Edificio 88 verdadero Yang era la famosa instalación creada por un venerable inmortal y el hábil ancestro pelo largo, la casa Heu inmortal número 1 del mundo. Moyao ya había empezado a investigar en él hacía mucho tiempo y había obtenido muchos conocimientos que le ayudaron a profundizar en su camino de refinamiento de gran maestro. Puede que fuera una variante humana y no tuviera el linaje de Jaen Sun, pero la casa Afinidad Espiritual había proporcionado muchas chicas destacadas a Jaen Sun para que se convirtieran en sus concubinas durante su época. Entre ellas, varias inmortales Heu femeninas se habían ganado el favor del venerable inmortal Sol Gigante. Así, la casa de Afinidad Espiritual fue capaz de obtener muchos secretos del venerable inmortal Sol Gigante que incluían información detallada sobre el edificio 88 verdadero Yang. Moyao pudo conocer el secreto del edificio 88 verdadero Yang gracias a estos recursos. La tierra bendita de la corte imperial estaba situada en el centro exacto de las llanuras del norte, el espacio interior era tan vasto como un mundo y el tiempo también estaba separado en día y noche. La buena fortuna en el edificio 88 verdadero Yang era extremadamente profunda. Por lo tanto, en cada intervalo de tiempo establecido, atraería extremadamente poderosas calamidades terrenales y tribulaciones celestiales. El Venerable and Mortal Sol Gigante consideró este punto y colocó una guía de desvío de desastres cuando estableció el edificio 88 verdadero Yang, que era una importante piedra angular del edificio 88 verdadero Yang. Esta Heu era una Heu inmortal de rango 7 y era una de las esencias del camino de la suerte del venerable inmortal Sol Gigante. Podía desviar las calamidades terrenales y las tribulaciones celestiales en la tierra bendecida de la corte imperial hacia el mundo exterior. Debido a esto, las calamidades terrenales y las tribulaciones celestiales se formaron en el desastre de la ventisca de 10 años que se extendió por todas las llanuras del norte. A la inversa, el venerable inmortal del Sol Gigante utilizó este desastre de la ventisca de 10 años para establecer una regla que se convirtió en la tradición del concurso de la corte imperial. Moyao descubrió una laguna que no era estrictamente una laguna en este punto. Originalmente, la tierra bendecida por la corte imperial coexistía con el edificio 88 verdadero Yang en simbiosis y como tal, cada 10 años. Habría vastas y poderosas calamidades terrenales y tribulaciones celestiales. En este momento, la tierra bendita de la corte imperial abriría una pequeña grieta de acuerdo con el desvío del desastre Heu, para enviar las calamidades terrenales y las tribulaciones celestiales. La tierra bendita de la corte imperial fue establecida por el venerable inmortal Sol Gigante para que solo permitiera la entrada o salida de mortales y no permitiera la entrada de inmortales Heu. Pero en el momento en que tuviera que desviar el desastre, habría una grieta oculta en la tierra bendita de la corte imperial desde la que las calamidades y tribulaciones se precipitarían como una inundación, y en ese momento la configuración que impide la entrada a los Heu inmortales sería ineficaz. Moyao utilizó esta pequeña grieta y arriesgó su propia vida al ir contra las calamidades y tribulaciones para entrar en la tierra bendita de la corte imperial. Pasó cerca de 10 años investigando dentro de la tierra bendita y después de sufrir innumerables penurias, fue capaz de encontrar el nodo crucial a través de su logro del camino de refinamiento de Gran Maestro. Era la pequeña torre en el área de Diyu.
A continuación, arriesgó el peligro de despertar la voluntad del sol gigante y destruyó esta pequeña torre, utilizando el flujo retrógrado del poder celestial para sentir el desvío del desastre Heu y crear una cueva que fomentaría la calamidad atrayendo a Heu. Después de lograr refinar la etapa inicial de la Heu inmortal, estableció el pabellón de agua de la casa Heu inmortal en este valle sin nombre. Dentro del pabellón, Moyao nutrió completamente la Heu inmortal en su etapa inicial hasta su forma completa y sacó la Heu que atrae la calamidad al exterior en secreto, aprovechando la oportunidad cuando la tierra bendita estaba desviando el desastre. Ella no destruyó todos estos arreglos solo en caso de cualquier accidente. Si Boin volvía a fracasar en su avance y la calamidad que llama a Heu también era destruida por las calamidades terrenales y las tribulaciones celestiales, entonces ella tendría que entrar de nuevo en la tierra bendita para refinar la calamidad que llama a Heu. Sin embargo, nunca regresó después de esto. El segundo intento del inmortal de la espada Boin de alcanzar el rango 9 fracasó por completo y fue convertido en cenizas por las vastas tribulaciones celestiales. En cuanto a Moyao, pereció junto a él. Así que fue así. Abrirse paso hasta el rango 9 implica numerosas dificultades y peligros. Moyao estableció esta herencia en secreto de antemano, pero no explicó el verdadero contenido de la herencia, era porque esta acción estaba traicionando a la secta. Sin embargo, al final dejó las pistas precedentes para la secta. En mi vida anterior, los inmortales Heu del continente central conspiraron contra la tierra bendecida de la corte imperial y destruyeron el edificio 88 Yan verdadero usando las pistas que ella había dejado. Como Fan Yuan recordaba ahora, inmediatamente tuvo la sensación de que la niebla se dispersaba en su mente y todo había obtenido una explicación. Había un poema dejado al final del texto de tinta. El largo camino inmortal está lleno de obstáculos. Los encuentros ocurren en lugares lejanos. Demasiado tiempo ha pasado, las emociones y el odio ya han durado mucho tiempo. Mi señor piensa en el ápice de la inmortalidad, mientras yo pienso en su seguridad. La vida y la muerte están separadas. Apoyaré los sueños de mi señor. Esto era claramente obra de Moyao. El camino de un inmortal Heu es largo y lleno de dificultades. Sin embargo, tuve la suerte de encontrarme con mi señor. Sin saberlo, las emociones y el odio se enredaron, y fui incapaz de liberarme. La vista de mi señor estaba enfocada en el límite del camino inmortal, mientras que mi mirada estaba en mi señor mismo. El intento de abrirme paso hasta el rango 9 fue una situación cercana a la muerte. No estaba dispuesto a separarme de él a vida o muerte, así que lo único que podía hacer era ayudar a mi señor a realizar su sueño a mi manera. Para proteger a su amor, para ayudar a Boin a caminar hacia la cima de un inmortal Heu, Moyao estaba dispuesta a sacrificarse, utilizando la calamidad que atrae a Heu para atraer hacia sí las calamidades terrenales y las tribulaciones celestiales. Una extraña mujer. Fan Yuan suspiró. Aunque no haría un sacrificio así por amor, eso no le impedía entender a ese tipo de personas. Es más, su comprensión de eso era más profunda que la de los demás. Los humanos que viven en este mundo tenían deseos, tenían sus metas y el sentido de sus vidas. El objetivo de Moyao era su amante. El objetivo de Fan Yuan era perseguir la vida eterna. Los diferentes deseos, diferentes metas y diferentes sentidos forjan todo tipo de vidas en este enorme mundo, creando héroes con su propio carácter independiente. La mirada de Fan Yuan se dirigió al centro del cuenco bermellón gigante. El capullo ya se había abierto y el Heu Calamidad ya se había formado por completo. Su forma era como un capullo de gusano de seda con un cuerpo gris y del tamaño de un dedo meñique. Se movía arriba y abajo en el agua. El Heu Calamidad era un auténtico Heu de autosacrificio que se utilizaba para abandonarse por los demás. Este Heu parecía no tener utilidad para Fan Yuan, pero en realidad seguía teniendo un valor enorme. En primer lugar, era un Heu inmortal. Aunque no lo utilizara, podía cambiarlo por una enorme cantidad de piedras de esencia inmortal en el tesoro del cielo amarillo.
En segundo lugar, era un Jehú de la senda de la suerte que podía atraer calamidades terrenales y tribulaciones celestiales. Las calamidades y las tribulaciones eran poderosas, pero mientras uno fuera lo suficientemente fuerte y resistente, podía utilizarlas de una manera única para dañar a los demás. Por último, se formó tomando prestada la fuerza de una de las piedras angulares del edificio de los 88 yan verdaderos, el Jehú desviar el desastre. Se podría decir que él y el Jehú desviar el desastre son dos caras de la misma moneda, uno atrae las calamidades mientras que el otro desvía el desastre. Esta conexión proporcionaría una gran ayuda a los planes de Fan Yuan en el edificio de los 88 yan verdaderos. Sin embargo, a pesar de que había una conexión con él en su corazón, había una condición antes de que Fan Yuan pudiera someter completamente este Jehú. Mo Yao lo había mencionado en detalle en el texto de tinta del lado del cuenco. Había una condición necesaria para someter al Jehú calamidad. No importaba si era un mortal o un inmortal, pero tenía que tener el corazón del autosacrificio. Si no tenía el corazón para sacrificarse y trataba de someter al Jehú calamidad por la fuerza, en el mejor de los casos, provocaría una reacción del Jehú inmortal, y en el caso más grave, el Jehú inmortal se autodestruiría y causaría daños a la vida del maestro Jehú. En el pabellón de agua, Fan Yuan estaba de pie frente al cuenco gigante, sin expresión en su rostro. ¿Corazón de autosacrificio? ¿Lo tenía? Tos, tos, tos. Tang Miaomin se cubrió los labios con un pañuelo, sus hermosas cejas se fruncieron profundamente por el dolor. Hermana mayor. El tercer joven maestro de la tribu Tang, Tang Fang, la llamó desde un lado con una expresión de lamentación. Tang Miaomin estaba tumbada en la cama, agitó su mano para indicar a Tang Fang que no se preocupara. Tang Fang suspiró profundamente al mirar la sangre en el pañuelo. Hermana mayor, ¿por qué arriesgaste tu vida? ¿De qué sirve pasar esta ronda? Padre y los demás ya han fallecido, tú eres mi único pariente que queda, ¿qué harías si te pasara algo? Tang Miaomin acarició ligeramente el cabello de Tang Fang. Tercer hermano, eres el jefe de la tribu Tang, no deberías carecer de ambición. Nuestra tribu Tang ha sufrido mucho en este concurso de la corte imperial y estuvo a punto de ser devorada por otras tribus. Ahora es una oportunidad muy rara, tenemos que utilizar el edificio de los 88 yan verdaderos para hacer prosperar a nuestra tribu de nuevo. Tang Fang hizo un puchero de forma nonchalant. Pero hermana mayor, te has hecho heridas graves al intentar pasar la ronda a la fuerza, las ganancias no compensan las pérdidas. He estado muy angustiado por esto y no he tenido ánimo de gestionar los asuntos de la tribu estos días. ¿Qué? La expresión de Tang Miaomin se volvió solemne y miró fijamente a Tang Fang. Sin dudarlo, lo reprendió. Jefe de la tribu Tang Fang, tienes una gran responsabilidad sobre tus hombros, ¿cómo puedes seguir teniendo los sentimientos de un niño? Revivir a la tribu es tu deber, es el significado de ser el líder de una tribu. A partir de ahora, no quiero volver a oírte quejarte así, ¿entiendes? Grande, hermana mayor, me equivoqué. Tang Fang inmediatamente se levantó del borde de la cama y bajó la cabeza para admitir su error con una expresión avergonzada. Su hermana mayor era quien más lo había querido desde pequeño. La mirada de Tang Miaomin se suavizó gradualmente, suspirando débilmente. Tercer hermano, conozco tu naturaleza, te gusta viajar y quieres liberarte de este deber, vivir una vida sin restricciones. Pero eres el último hombre de nuestra familia, debes ser lo suficientemente valiente para asumir esta responsabilidad. A partir de ahora, el significado de tu vida será revitalizar la tribu, ¿entiendes? La hermana mayor tiene razón, entiendo. No te enfades, hermana mayor, todavía estás herida. Tang Miaomin dijo en tono solemne. Después de regresar, copia la primera sección del capítulo 3 10 veces. El corazón de Tang Fang se llenó inmediatamente de calidez.
Desde pequeño, el castigo de su hermana mayor hacia él era hacerlo copiar libros. Hermana mayor, descansa bien, iré a copiarlo ahora. Capítulo 3, primera sección. La segunda hija de Rensu, Desolate Ancient Moon, escaló la montaña Chen Bai y buscó el Geu del éxito para rescatar a su padre de la puerta de la vida y la muerte. Pero en la coyuntura final, falló y perdió el sentido de sí misma, convirtiéndose en un monstruo feo y poderoso. Sin su hija para rescatarlo, y con su hijo mayor Thorngretzan todavía adicto y abatido, Rensu quedó atrapado en el valle de Luopo, incapaz de volver a la vida. El valle de Luopo era como un laberinto gigante, sus caminos se retorcían y giraban. De vez en cuando, una niebla de desconcierto ilimitada se extendía y hacía que el alma se debilitara, y de vez en cuando, el viento de Luopo, que era tan afilado como un cuchillo, soplaba y cortaba las almas. Rensu tenía ahora un cuerpo espiritual y no era capaz de encontrar la salida de la niebla de desconcierto. Su alma fue cortada por el viento de Luopo, haciéndose cada vez más débil, y la situación se volvió aún más peligrosa. Los fragmentos de alma cortados por el viento de Luopo comenzaron a converger gradualmente y se transformaron en un joven. Así, nació el tercer hijo de Rensu. Era Northern Dark Soul. Hijo mío, gracias por tu compañía. No me queda mucho tiempo, tenerte para acompañarme en mis últimos días. Padre no se sintió solo. Rensu suspiró con profundas emociones. Northern Dark Soul tenía una apariencia fría pero un corazón cálido, y aunque no hablaba mucho, era muy filial con Rensu. Y al ver a Rensu cada día más débil, su estado de ánimo también se hizo más pesado. Decidió rescatar a Rensu. Rensu sintió su determinación y sintió a la vez felicidad y dolor. No te preocupes, hijo mío, conozco tu corazón filial, ahora entiendo que la vida y la muerte no se pueden forzar. Los humanos morirán al final, este es nuestro destino. Northern Dark Soul dijo con tono sollozante. Padre, sé que sus palabras son correctas. También sé que mis esfuerzos podrían ser en vano. Pero al verte cada vez más débil, si no hago un esfuerzo, mi corazón sentirá aún más dolor. Déjame hacer algo por ti. Rensu suspiró y no pudo más que dejarlo ir. Northern Dark Soul vagaba por el vasto valle de Luopo, nació aquí, por lo que el viento de Luopo no podía cortar su alma y la niebla de desconcierto no podía obstruir su visión. Buscó amargamente pero no pudo encontrar la salida. Justo cuando se estaba desesperando, se encontró con un gusano Geu. Bueno, pensar que sería descubierto por ti. Este Geu era como una mariquita con un cuerpo esférico regordete, pero era extremadamente ágil y estaba parpadeando alrededor del cuerpo de Northern Dark Soul. Los ojos de Northern Dark Soul se iluminaron al preguntar con curiosidad. ¿Qué Geu eres? Me conocen como lo inesperado. Respondió este gusano Geu. La mirada de Northern Dark Soul se atenuó. Así que eres el Geu inesperado, es una lástima que no seas el Geu del éxito. El Geu inesperado se burló. Joven, no me menosprecies. Tengo una relación de amor-odio con el Geu del éxito. La fuerza de lo inesperado es muy poderosa. ¿Sabes lo que representa tu encuentro conmigo aquí? ¿Qué? El Geu inesperado sacudió su cuerpo regordete y dijo con orgullo. ¿Qué tipo de lugar es este? Este es el Valle de Luopo, un reino de muerte. Tu presencia aquí significa que ya estás muerto. Pero al encontrarte conmigo, te has topado con un evento inesperado en la muerte, la vida. Agárrame, te llevaré al mundo humano y podrás resucitar de nuevo. ¿De verdad? Northern Dark Soul se alegró. ¿Puedo llevar a mi padre conmigo? El Geu inesperado sacudió la cabeza. Eres tú quien se ha encontrado conmigo, no tu padre, así que solo puedo llevarte a ti. Northern Dark Soul se sintió extremadamente decepcionado y se negó. Si no puedo llevar a mi padre conmigo, entonces no iré.
Acompañaré a mi padre hasta su último momento. El Geu inesperado se rió a carcajadas y habló en tono dominante. Lo inesperado en la vida está más allá de tu control. Joven, debes venir conmigo. En el momento en que terminó de hablar, el Geu inesperado tomó por la fuerza a Northern Dark as Soul y abandonó instantáneamente la puerta de la vida y la muerte, llegando al mundo humano. Northern Dark as Soul obtuvo un cuerpo de carne y se sintió extremadamente desconcertado al enfrentarse a este vasto mundo solo. El Geu inesperado desapareció. De repente, recordó que Renzo había dicho una vez que tenía una hermana mayor llamada Desolate Ancient Moon. En ese momento, el Geu de la cognición tomó la iniciativa de encontrarlo. Joven, no sospeches, la cognición siempre ha sido amiga de los humanos, estoy aquí para ayudarte. El Geu de la cognición le contó a Northern Dark as Soul sobre la montaña Chen Bai y también los eventos que detallaban a Desolate Ancient Moon. Northern Dark as Soul decidió ver primero a su hermana mayor. Cuando vio a Desolate Ancient Moon, sus lágrimas cayeron de tristeza. Northern Dark as Soul intentó conversar con Desolate Ancient Moon, pero Desolate Ancient Moon, que se había convertido en un monstruo, siguió repitiendo preguntas. ¿Dónde es esto? Northern Dark as Soul pensó un rato y respondió. Este es el mundo humano, los seres vivos pueden moverse aquí. Sobre nosotros está el cielo y bajo nuestros pies está la tierra. ¿Quién soy? Preguntó Desolate Ancient Moon de nuevo. Eres un humano, el segundo hijo de Renzu, tu nombre es Desolate Ancient Moon. Eres mi hermana mayor. Respondió Northern Dark as Soul. Hermana mayor, despierta rápido. Nuestro padre está atrapado en el Valle del Lopo, muriendo, necesitamos resucitarlo pronto. Renzu. Desolada luna antigua. Resucitar. El monstruo sacudió la cabeza, extremadamente perplejo. ¿Por qué debería resucitarlo? ¿Acaso los humanos no deberían morir? ¿Qué desventaja hay en la muerte? ¿Por qué viven los humanos? ¿Por qué vivo yo? Esta vez, Northern Dark as Soul no pudo responder. ¿Por qué vive la gente? Mientras Northern Dark as Soul reflexionaba sobre esta pregunta, Bewilderment Geu se acercó sigilosamente a él, haciéndole perder la noción del entorno. Posteriormente, Love Geu y Disguise Geu también se acercaron a él. Cagnition Geu sintió un gran dolor de cabeza al verlos. Estos Geu eran famosos por sus travesuras y a menudo se movían juntos, incluso Cagnition Geu no quería provocarlos. Amor, ¿no has hecho suficiente daño a la gente? ¿Por qué no los dejas ir? Cagnition Geu suspiró. No intentes razonar conmigo, soy completamente irracional. Love Geu dijo en un tono rebelde. Piérdete, Cagnition, no me gustas. Cagnition Geu solo pudo marcharse impotente. Otro humano vino otra vez. Jaja. Love Geu se puso extremadamente feliz al ver a Northern Dark as Soul, porque tenía otro objetivo con el que jugar. Él y Disguise Geu eran hermanos jurados, y en el acto, utilizó el poder de Disguise Geu para disfrazarse como Cagnition Geu. Joven, tu hermana mayor se ha perdido a sí misma. Si quieres salvarla, necesitas encontrar a Minin Geu. Northern Dark as Soul recuperó el sentido y le preguntó a Love Geu sin dudar. He visto a Unexpected Geu, por favor dime dónde está este Minin Geu. ¿Cómo debo buscarlo? Love Geu lo engañó con un tono serio. Oh humano, debes saber que hay un significado para el que todos ustedes viven en este mundo. Mientras encuentres a Minin Geu, tu hermana mayor podrá despertar. Sigue la dirección que te señalo y sigue adelante. Eventualmente encontrarás a Minin Geu. Northern Dark as Soul expresó su gratitud antes de partir inmediatamente. Love, Bewilderment y Disguise Geu se rieron a carcajadas mientras miraban su figura alejándose. En este mundo, ¿cómo podría haber un Minin Geu? Simplemente no existía tal Geu. Northern Dark as Soul, como tal, no lo encontraría sin importar cuánto lo buscara. Tonto, ¿quién les dijo a todos que me enojaran?
Les haré saber cuán aterrador puede ser el castigo del amor. A partir de ahora, sigámoslo y juguemos con él por turnos. La propuesta de Lord Heu fue aprobada por los otros 2 Heu. A partir de entonces, los 3 Heu le jugaron malas pasadas a Northern Dark as Soul por turnos, sufrió tanto que las palabras no podían describirlo. Pero para encontrar este inexistente Menen Heu, siguió perseverando. Tal espíritu conmovió a Cagnishen Heu. Y cuando Lord Heu no estaba presente, Cagnishen Heu se acercó a Northern Dark as Soul para ayudarlo. Cagnishen, ¿qué estás haciendo? Nos estamos divirtiendo mucho. Bewilderment Heu y Disguise Heu estaban extremadamente disgustados con Cagnishen. Cagnishen Heu se rió. Le tengo miedo a Love, pero no les tengo miedo a ustedes dos. Joven, usa mi fuerza para volver a tus sentidos. Northern Dark as Soul usó el poder de Cagnishen Heu para darse cuenta de la verdad, ya no estaba desconcertado y había visto a través del disfraz. Perplejidad Heu y disfraz Heu solo podían retirarse en derrota. Alma de hielo oscura del norte expresó su gratitud a Cognición Heu. Gracias Cognición Heu. Gracias a ti, he pensado en una forma de salvar a la hermana mayor. ¿Qué forma es esa? En este mundo, efectivamente no existe el Heu del significado. Pero, ¿por qué no puedo crear un Heu del significado? Respondió Alma de hielo oscura del norte con confianza. La vida humana puede no tener significado, pero ellos podrían darle un significado. Alma de hielo oscura del norte regresó al lado de la antigua luna desolada y creó personalmente un Heu del significado y lo presionó contra la cabeza de la antigua luna desolada. El significado en mi vida es buscar el Heu del éxito y resucitar a mi padre. Ahora lo entiendo, lo comprendo. Los ojos de la antigua luna desolada se iluminaron. El significado en la vida, Tan Fan bajó su pincel. Era tarde en la noche, una cálida luz plateada cubría la tierra en la tierra bendita de la corte imperial. Se sintió profundamente conmovido después de copiar el libro repetidamente. La gente se sentirá perpleja al vivir en este mundo. Pero mientras puedan encontrar un significado en su vida, encontrarán su dirección y podrán avanzar con valentía. Al mismo tiempo, también entenderán lo que quieren hacer y lo que no quieren hacer, y no tendrán miedo al sacrificio. La intención de mi hermana mayor al hacerme copiar el libro debería ser esta. Abrió ligeramente la ventana y contempló el hermoso y deslumbrante palacio sagrado, pensando en la variedad de personas que había en él, algunas eran fuertes, otras débiles. Su estado de ánimo se elevó gradualmente. La vida de cada persona tiene todo tipo de significado. Y el significado de mi vida es liderar a la tribu hacia la prosperidad. Al mismo tiempo, en el pabellón de agua. ¿Un corazón de autosacrificio? Las comisuras de los labios de Fan Yuan se curvaron en una sonrisa altiva. Sin dudarlo, movió su mano hacia el cuenco gigante y tomó directamente el Heu que atrae la calamidad. Al absorber su aura, el cuerpo del Heu que atrae la calamidad brilló con resplandor y pronto se convirtió en posesión de Fan Yuan. Todo el proceso fue extremadamente fluido, sin el menor temblor ni contragolpe. Con la identidad de un transmigrador y la experiencia adquirida en los 500 años de su vida pasada, Fan Yuan ya había visto a través de la vida y la muerte, los sentimientos familiares, la amistad y el amor no eran de su interés. Solo la vida eterna, este objetivo majestuoso e inalcanzable, podría hacer que el viaje de su vida se volviera más interesante. Este era el significado que le daba a esta vida. Perseguir la vida eterna no significaba que tuviera miedo a la muerte o al fracaso. Aceptó con calma la muerte y el fracaso. Si la vida eterna existía o no, no había pruebas que lo demostraran. Pero incluso si no existiera, ¿y qué? Fan Yuan disfrutaba del proceso.
En el proceso de perseguir la vida eterna, encontró su significado y sintió que esta vida era bastante interesante. Los bajos deseos de su cuerpo, la satisfacción del amor y el odio, ya estaba cansado de ellos. Solo la vida eterna era digna de ser su objetivo a perseguir. Como resultado, la determinación necesaria para sacrificarme, ya la tengo, La mirada de Fan Yuan brillaba de manera inquietante mientras jugaba con el Geo inmortal de rango 7 en su mano. Capítulo 568. La voluntad de Mo Yao. Fan Yuan observó cuidadosamente al Geo señuelo de calamidad. Este Geo era un Geo inmortal de rango 7 y después de pasar por el proceso de crianza en el cuenco bermellón gigante, ya se había formado completamente. Era del tamaño de un dedo meñique, completamente gris y se veía muy delicado como un capullo de gusano de seda. Mientras Fan Yuan jugaba con él y el Geo señuelo de calamidad continuaba absorbiendo su aura, podía sentir que la conexión en las profundidades de su mente con el Geo señuelo de calamidad se estaba profundizando aún más. Ondas aparecieron en el corazón de Fan Yuan. Sería una mentira decir que no estaba conmovido. En su vida anterior, había sufrido incontables dificultades y había sacrificado muchas vidas para refinar una cigarra primavera-otoño de rango 6. Y ahora, con la ventaja de su renacimiento, aún no había cumplido los 100 años pero ya había obtenido el Geo señuelo de calamidad, que era un rango más alto que la cigarra primavera-otoño. Aunque el uso del Geo señuelo de calamidad era extremadamente peculiar, ofreciéndose a sí mismo como sacrificio atrayendo calamidades terrenales y tribulaciones celestiales, Fan Yuan creía firmemente que el uso de un Geo dependía del ingenio del maestro Geo. Como el ciempiés dorado motosierra, que sería utilizado de manera diferente en el futuro por un maestro Geo mortal de rango 4, demonio loco motosierra. Entonces, ¿por qué Fan Yuan no sería capaz de crear nuevos usos para el Geo señuelo de calamidad? Sin hablar de otras cosas, solo la existencia del Geo señuelo de calamidad prueba que el legendario camino de la suerte realmente existe, El venerable inmortal Sol Gigante fue extremadamente afortunado toda su vida y se rumoreaba que esto se debía a que había creado gusanos Geo únicos del camino de la suerte. Sin embargo, nunca había habido pruebas concluyentes sobre este rumor. Ahora, Fan Yuan sostenía el Geo señuelo de calamidad, un Geo del camino de la suerte, un Geo inmortal refinado por el gran maestro del camino del refinamiento Mo Yao mediante la interacción con el Geo desviar desastre del edificio 88 Yang verdadero. El Geo desviar desastre y el Geo señuelo de calamidad eran gusanos Geo del camino de la suerte. El texto de tinta en el cuenco era una prueba muy contundente. Mo Yao incluso escribió directamente en el texto de tinta que los gusanos Geo del camino de la suerte del venerable inmortal Sol Gigante podían robar la buena suerte de otras personas y transferirla a sí mismo, y también podían transferir su mala suerte, trayendo problemas a los demás. Como camino completo, el camino de la suerte también tenía una estructura metódica, incluyendo aspectos de ataque, defensa, movimiento, curación y otros. Era solo que lo que apuntaba era la suerte incorpórea e informe que todos poseían. Después de que el venerable inmortal Sol Gigante innovó el camino de la suerte, lo mantuvo oculto y obtuvo grandes ganancias sin hacer ningún alboroto. El venerable inmortal Sol Gigante robó la suerte a diestra y siniestra y con su muerte, el ladrón de la suerte finalmente pereció, Mo Yao vertió sus sentimientos en el texto. Esta extraña mujer tenía un gran temperamento, atreviéndose a criticar a un venerable inmortal de esta manera. Incluso especuló que la herencia del camino de la suerte del venerable inmortal Sol Gigante era muy probable que estuviera en la sala del tesoro del edificio 88 Yang verdadero. Si puedo obtener esta herencia, ¿podría duplicar el éxito del venerable inmortal Sol Gigante? El corazón de Fan Yuan latió con emoción. Reflexionó durante un rato antes de volver a colocar el Geo señuelo de calamidad en el cuenco bermellón gigante. Aunque el Geo señuelo de calamidad había tomado forma por completo, Fan Yuan no podía refinarlo.
La conexión entre ellos se había espesado hasta el extremo, pero todavía había una brecha antes de que realmente pudiera convertirse en el maestro del Heu señuelo de calamidad. Fan Yuan todavía era un mortal en ese momento y no tenía esencia inmortal para refinarlo. Esta situación era diferente de cuando refinó el Heu viaje inmortal fijo. En la tierra bendita de los tres reyes, fue capaz de refinar el Heu viaje inmortal fijo con la ayuda del espíritu de la tierra, él era el refinador principal. Así, cuando nació el Heu viaje inmortal fijo, se convirtió en su Heu. Pero no podía usarlo, y si no fuera por la ayuda del espíritu de la tierra, Fan Yuan no habría podido viajar a la tierra bendita del inmortal Wu. Sin embargo, todo el proceso de refinamiento del Heu señuelo de calamidad se hizo a través del reflujo del poder celestial del edificio 88 Yan verdadero. Fan Yuan era un asistente en el mejor de los casos. Esto ya era extremadamente grande considerando que no tenía la ayuda de un espíritu de la tierra. Solo puedo refinarlo realmente cuando me convierta en un inmortal Heu. Antes de eso, solo puedo dejarlo aquí, Sin avanzar a inmortal Heu, no habría apertura inmortal para almacenar el Heu señuelo de calamidad. Si se sacaba abiertamente, el aura del Heu inmortal se propagaría, lo que seguramente atraería a innumerables personas codiciosas. Fan Yuan no estaba preocupado por Ei Lulan, Tai Bai Yun Zeng y los demás, ahora tenía muchos grupos de lobos y su camino de cultivación de fuerza también era suficiente. Lo que le preocupaba era la voluntad del venerable inmortal sol gigante en el edificio de los 88 Yan verdaderos. Anteriormente, el Heu inmortal estaba en su forma temprana y tenía un aura débil, pero ahora ya había tomado forma, por lo que si se sacaba, podría agitar la voluntad del venerable inmortal sol gigante y despertarla. Fan Yuan no estaba dispuesto a correr ese riesgo, más aún cuando su plan principal aún no se había completado, necesitaba seguir escondiéndose y esperando. ¿Quién pensaría que este valle sin nombre contiene un Heu inmortal de rango 7? Pero por ahora, primero debería refinar una parte de este pabellón de agua antes de irme. Fan Yuan reflexionó. El pabellón de agua era una famosa casa Heu inmortal. Parecía que Fan Yuan se estaba sobreestimando al intentar refinarla como un mortal, pero este intento era muy factible. Incluso el formidable edificio de los 88 Yan verdaderos tenía una grieta, lo que permitía a Fan Yuan estudiarlo en profundidad. Mientras que el pabellón de agua ahora era un objeto sin dueño, naturalmente podía ser fácilmente explotado. Pero para hablar de esto, tenemos que conocer la naturaleza inherente de las casas Heu. ¿Qué es una casa Heu? Sin mencionar la vida pasada de Fan Yuan, solo después del Renacimiento se había encontrado con muchas casas Heu. La más común entre ellas era la casa Heu de la Cueva de 3 Estrellas. Se convertiría en una semilla cuando se recogiera. Después de plantar la semilla, crecería hasta convertirse en un enorme árbol hueco de 3 pisos. Estaba la casa lagarto Heu con la apariencia de una lagartija, luciendo diferentes colores. Sus ojos eran ventanas y su boca la puerta, podía moverse por su propia voluntad. También estaba la casa Heu del bosque de hongos que se formaba plantando una gran cantidad de hongos Heu. Muchas casas de hongos se convertirían en un patio. Estos eran Heu mortales, también había casas Heu inmortales como el edificio de los 88 Yan verdaderos y el pabellón de agua. Había demasiadas casas Heu complicadas para hablar sobre su desarrollo hasta el día de hoy. Pero si uno investigara su origen, los fundadores reconocidos públicamente fueron los 7 hermanos Luigi. Estos 7 eran maestros Heu demoníacos de la era antigua, nacieron como septillizos, y desde su nacimiento hasta su muerte, se movían juntos. Eran expertos en defensa y cada uno de ellos era un maestro Heu de etapa pico de rango 5. También tenían una jugada asesina defensiva formada por la combinación de su fuerza llamada caza tortuga.
Confiando en este movimiento, fueron capaces de defenderse de 3 ataques de un inmortal GU, estableciendo un cuento llamado Pacto de 3 movimientos en la historia. Y esta caza tortuga fue la primera caza GU en la historia de los maestros GU. Por lo tanto, hablando en términos generales, las cazas GU eran jugadas asesinas formadas por la combinación y solidificación de 10 o más tipos de gusanos GU. La casa GU del bosque de hongos era un modelo de ejemplo. Era un patio formado por la reunión de un gran número de hongos GU. El edificio de los 88 Yang verdaderos era el ápice de los ejemplos, poseyendo la capacidad de defender, reunir, almacenar y otros efectos. Estaba formado por incontables pequeñas torres, siendo el GU de desvío de desastres una de las piedras angulares principales. Sacrificando el GU salvaje reunido, creaba un poder que formaría el cuerpo principal. También estaba el carro de huesos blancos. En aquel entonces, el señor demonio hueso orgulloso Senjie Ao tenía un talento excepcional e impactante. Cuando se convirtió en un inmortal GU de rango 6, carecía de un GU de rango 6. Así que se le ocurrió una jugada asesina conocida como el carro de huesos blancos. El carro de huesos blancos estaba formado por muchos GU de rango 5, como la rueda de huesos blancos, y tenía un poder comparable al de un GU de rango 6. Este carro de huesos blancos era en realidad una casa GU. En cuanto a la cueva de las 3 estrellas, la casa lagarto y la gran casa lagarto, todas eran ramas desarrolladas a partir de formas simplificadas de casas GU. Las casas GU normales se formaban por la combinación de varios gusanos GU. Como la cueva de las 3 estrellas y las demás estaban formadas por un solo GU, su poder se reducía considerablemente y se convertían en casas GU de uso común. El pabellón de agua era una casa GU inmortal de rango 7, esto significaba que había al menos un GU inmortal de rango 7 entre los gusanos GU utilizados para crearlo. Con mi nivel actual, no puedo refinar GU inmortal. Pero refinar el GU mortal sigue siendo posible. Aquí es donde residía la confianza de Fan Yuan para refinar el pabellón de agua. No hubo muchas dificultades durante el proceso de refinamiento. El pabellón de agua era uno de los símbolos de la casa de afinidad espiritual, esgrimido por la hada Mo Yao en aquel entonces. Mo Yao traicionó a la secta por su amor y refinó el GU de la calamidad, sacrificándose. Esta casa GU inmortal se convirtió así en un objeto sin dueño. Como tal, para Fan Yuan, el pabellón de agua era como una pequeña belleza que tenía los brazos abiertos y era libre de jugar con él. Asombroso, en realidad se utilizaron no menos de 3000 gusanos GU en el ensamblaje del pabellón de agua. Y cada gusano GU estaba estrechamente interrelacionado y tenía una leve resonancia entre ellos. El núcleo era el GU de armonía de agua de rango 7, que permite al maestro GU fusionarse completamente y esconderse en el agua, mientras el agua no se extinga, no morirán. Además de esto, también había 2 GU inmortales auxiliares, el GU inmortal de movimiento de rango 6, rastro de onda mundial, y el GU inmortal de la senda de la sabiduría, deleite en el agua y la montaña. El proceso de refinación fue, de hecho, el proceso de profundización de su comprensión del pabellón de agua. Refinar un GU inmortal estaba mucho más allá de la capacidad de Fan Yuan, por lo que no había necesidad de intentarlo en vano. Lo que podía hacer era mover los GU mortales de rango 1 y rango 2. Fan Yuan pasó 6 horas refinando hasta que se mareó, refinando por completo 500 GU mortales de rango 1 y rango 2. Ahora tengo un 10% de control sobre el pabellón de agua. Incluso si alguien lo descubre, este 10% de autoridad podrá bloquearlo por un tiempo. Este tiempo será suficiente para que me alerten y llegue a tiempo. Refinó durante 2 horas más y aumentó su autoridad de control al 13%. La dificultad del refinamiento siguió aumentando en las etapas posteriores. Desafortunadamente, tengo la cigarra primavera-otoño que es como una bomba de tiempo. No puedo usar el GU de éxito instantáneo de la senda del tiempo y otros GU para ayudarme en el proceso de refinamiento, de lo contrario mi progreso no sería solo esto.
Fan Yuan sintió que le daba vueltas la cabeza y supo que ya había llegado al límite. La esencia primigenia en sus dos aperturas de la cima del rango 5 también estaba casi agotada. Pero justo cuando pensó en alejarse, una figura apareció de repente en su mente. Después de tanto tiempo, finalmente me encuentro con el predestinado hoy. Siguiendo el suspiro indistinto, la figura elegante de una mujer con un cuerpo delgado, ojos oscuros brillantes y un velo cubriendo su rostro, apareció en la mente de Fan Yuan. Esta es la voluntad del hada Moyao, cuando entró en mi mente. Fan Yuan estaba conmocionado por dentro. Había pasado tanto tiempo, Moyao no era una venerable pero aún podía dejar atrás su voluntad, se podía decir cuán fuerte era su cultivo en ese entonces. Fan Yuan en realidad ya había tomado precauciones, pero el hada Moyao claramente tenía algunos métodos especiales que le permitieron a su voluntad entrar silenciosamente en la mente de Fan Yuan. Tal habilidad no era trivial. La voluntad de Moyao había entrado en la mente de Fan Yuan. Si ella quería crear dificultades sin ceremonias para él, entonces Fan Yuan tendría que sufrir las consecuencias absolutamente. Fan Yuan no era un experto en la senda de la sabiduría, solo los maestros Heu de la senda de la sabiduría tenían el poder de someter este tipo de voluntad. Lo más crucial era que cuando las personas reflexionaban, sus pensamientos emergían primero. Estos pensamientos chocarían entre sí en el cerebro y luego se transformarían, creando un nuevo pensamiento. Este era el proceso de pensar. Ahora, la voluntad de Moyao había entrado en la mente de Fan Yuan, lo que significaba que podía escuchar todos sus pensamientos con claridad. ¿Qué pasaría una vez que la voluntad de Moyao se enterara de la cigarra primavera-otoño? No hay necesidad de tener miedo, predestinado, no tengo intención de hacerte daño. Solo quiero hacerte una pregunta. La voluntad de Moyao preguntó débilmente. Fan Yuan ni siquiera necesitó adivinar qué iba a preguntar. Él le contó sobre la derrota de Boin en el acto. Cuando escuchó esta penosa noticia, la voluntad de Moyao se estremeció hasta el punto de colapsar. Fan Yuan se regocijaba en secreto, pero tuvo que sentirse decepcionado porque la voluntad de Moyao pudo mantener su forma al final. Sus ojos oscuros como la noche estaban llenos de lágrimas. La expresión del hada Moyao era extremadamente compleja, había tristeza, pero también alivio. Como dijo en su poema, ha pasado demasiado tiempo, las emociones y el odio ya han durado mucho tiempo, su amor y odio con Boin fue una larga historia que fue conmovedora y profundamente entrelazada. Predestinado, ya que puedes refinar el Heu que llama a la calamidad y también encontraste este lugar y has comenzado a refinar el pabellón de agua, ya deberías tener un entendimiento general. Como ya está muerto, deja que todo pase. Suspiro, tal vez esta sea la fortuna de los vivos. La voluntad de Moyao hizo una pausa antes de continuar. Ya he defraudado a la casa de afinidad espiritual, mi único deseo ahora es devolver este pabellón de agua. Como compensación, te transmitiré los conocimientos de refinamiento de mi vida. Además de esto, también te contaré la información secreta del edificio 88 Yan verdadero.